Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de volver a escuchar de nuestra corresponsal en Montevideo su reseña teatral montevideana. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien por acá, siempre al firme para estas columnas, o mejor dicho, para este intercambio en este caso, ¿no? Majo, contanos qué te pareció las Brujas de Salem. Estuviste allí, ¿no? Sí, fui al estreno, inclusive me sorprendí muchísimo y te manda saludos a vos y en vos, obviamente al pueblo argentino, porque tuve el placer de poder encontrarlo allí en el hall del Teatro Solís cuando llegué para ver justamente esta obra y me pareció como muy cálida esa bienvenida porque sentí, no solo hacia mí, ¿no? Pero sino como un director de la comedia ahí a la espera de ver el público, como muy curioso de todo lo que es la previa, durante y después Qué de la lindo, obra. qué lindo. Y eso me pareció muy lindo. Y ahí estaba él. Y con respecto a la obra, bueno, la Comedia Nacional, como sabrán, presenta Las Brujas de Salem, que es un clásico de Arthur Miller, y que es una nueva versión dirigida por Andrés Lima. Andrés Lima es un director español de teatro, ¿no? Que justamente el director de la comedia decía que uno de los puntos, otro eje para trabajar con la Comedia Nacional, era esa cosa más de comunicación con los dramaturgos y las dramaturgas españolas y latinoamericanas. Él, por ejemplo, dice que Uruguay como que está bien parado con respecto a la dramaturgia, pero bueno, ver de poder descubrir otros dramaturgos para poder trabajar en el periodo, durante el periodo que él tenga. Y con respecto a esto, ¿no? A esta nueva propuesta de la Comedia Nacional, es como nos tiene acostumbrado la Comedia Nacional, es como una infraestructura brutal que tiene el escenario. Una cosa curiosa a destacar justamente es como el público siendo parte, o parte del público siendo parte de la propia obra. La infraestructura armaron como el escenario con gradas a los costados, que el público hacía las veces también de ese público, cuando justamente se participaba de las declaraciones que hacían los del lugar, ¿no? Los terratenienses. Y en ese sentido juega mucho los papeles, me pareció como brutal el papel de Titúa, porque Titúa creo que identifica esto también que dice el director de la comedia, de buscar esa diversidad, ¿no? Porque Titúa, como sabemos, y si no, ilustramos un poco, fue una esclava que nace de una violación a una afro, que era su madre, y de un blanco, obviamente hacia la mujer, hacia su madre, y ella era, obviamente que era afro, pero en este caso apostaron como alguien que justamente el papel de ella lo hace un varón, que el papel del varón es Joel Fassi, hace. Y, y después la escenografía era como un fondo de imagen, una imagen tipo como si fuera un semicírculo, muchos semicírculos luminosos, que hacían las veces, yo qué sé, como de un laberinto, qué sé yo. Fue como una propuesta muy abierta a la interpretación del público, pero se destacan mucho las actuaciones justamente de las supuestas brujas, que ahí hay como mucha persecución y en una parte, ahí lo dice el programa justamente, que el capital es el que controla la riqueza natural y el trabajo. Es como una frase muy en la obra que me parece que destaca, porque allí tenemos, llevándolo a la actualidad, tenemos las tierras. ¿Por qué las tierras? Muchas tierras la tiene una sola persona, es decir, como la acumulación de tierra. Después habla sobre la libertad y el deseo, la independencia, el romper con las cadenas, ¿no? De las mujeres, estas mujeres que son sometidas y que son doblemente víctimas, porque no solo son como muy sometidas como esclavas, sino también cuando tienen que ir a declarar.
también está como eso de sálvese quien pueda, ¿no? De que qué discurso o qué atestiguo para poder salir de esta situación y no ser, obviamente, que las mataban, ¿no? Públicamente. Y en ese sentido se salvaba la que atestiguaba, pero si atestiguabas ibas también en parte en contra de tus propias, de tu propia identidad y tu propia ideología. Entonces, me parece que fue como una propuesta. Bueno, también está el tema, yo no me quiero ir de las ramas, pero también está el tema del horario. La obra dura 3 horas. Hay un intervalo entre escena y escena. Eh, los comentarios que pude escuchar por ahí fueron variados, porque en realidad si la gente, si bien el público decía, bueno, sí, una obra larga, te hablaba de la esclavitud, la acumulación, por acá lo dice, la acumulación de tierra sobre una sola persona, que luego dice que, bueno, que son tierras heredadas, y en uno de los trabajadores le dice, bueno, sí, bárbaro, son heredadas, pero nunca compradas. Es decir, recibieron tierras y acumulan tierras cuando hay mucha gente que pasa la necesidad. Entonces ahí hay como también un paso. Esta obra demuestra justamente, bueno, que lo que Arthur Miller así lo quiso, demuestra como el paso hacia lo que es el capitalismo. La esclavitud, pero hacia un capitalismo. El capitalismo, obviamente, de la acumulación de tierras, la esclavitud, de repente después se genera en otras actitudes hacia los trabajadores o hacia la población migrante también, porque ahí también hay una hay una discriminación hacia el afro. Y bueno, qué decir, para mí es muy recomendable, pero recomendable porque tiene todo y me parece que si lográs como tener una, un análisis con respecto a que es una obra no sé, del siglo XVI, justamente como te comentaba Roberto, con respecto a lo que es la participación del público, pero no del público que va a ver la obra, sino del público que pasa a ser parte del espectáculo, el público que está a los lados, digamos, de lo que es el escenario. El escenario en todo momento se usa frontal, es decir, que los actores siempre están frontales o en su defecto miran hacia los costados, pero no, cuando miran hacia los costados participan justamente a ese público que es invitado con su consentimiento. ¿Por qué? Porque eso hay como un llamado previo en el cual la gente que está ahí participando de la obra en sí ha dado el ok. Inclusive cuando llegan los hacen pasar como por otro pasillo para que puedan ser parte de la actuación, es decir, parte de los juicios que se van a suceder después en la obra. Y bueno, eso tuve la posibilidad como de preguntarle a un par de personas ahí qué les parece. Digo, personas que tienen mucho que ver con el teatro, ¿no? O son actores o productores, lo que sea, y como que no les gusta mucho porque, claro, la gente que va a ir a ver la obra quiere como estar concentrados, tranquilos, qué sé yo. Eh, Uno se compenetra cuando va a ver una obra, y mucho más la comedia, que sabemos que generalmente son de alta calidad actoral, ¿no? Así que me parece que eso está bueno destacarlo porque hay mucho contenido, digamos, mucha cantidad de público que están como concentrados en el escenario, no son parte del público común como cuando uno va a ver una obra normalmente. Sí, también me llamó la atención la actuación de Lucía Sommer, que Lucía Sommer hizo del Reverendo Parris. Entonces se jugó mucho con eso del cambio del roles según ¿no? Identidad sexual. Porque acá ella hizo de el reverendo y es una mujer. Aparte, una actuación muy buena la de ella, me cautivó mucho. Y después tenemos, que me dio mucha nostalgia y me gustó también poder verlo, a Marito Ferreira, porque claro, hacía mucho tiempo que yo no veía a Mario Ferreira en la escena,
y él fue como el hilo conductor de toda esta orquesta y de toda esta infraestructura de actores, de muchos actores en el escenario, y, y bueno, de esta obra que es brutal, y muy recomendable. Creo que en las veces todas las actuaciones han sido, de todas las, perdón, de las funciones han llenado el Solís y eso está bueno.